Libros recomendados. Sila, mi mejor amiga. Contacto en Jerusalén, de Fran García. Y La conspiración de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, de Alberto Canosa y Fran García. En Amazon. Amigos, ¿por qué soy monárquico? Hay una pregunta que está muy de moda últimamente. A veces se pone de moda también opiniones de gente que dice que no, que son republicanos, que no quieren la monarquía, que dicen que es una institución atrasada, atávica, de otros siglos. En eso tienen razón, que viene de otros siglos y que es tradicional, pero eso no quiere decir que sea atrasada ni retrasada. La realeza viene de muy antiguo, está aprobada y bendecida por Dios Yahvé. Recordemos que en Israel pues hubo un primer rey que fue el rey Saúl para Israel. Lo que ocurre que al principio la nación de Israel no contó con Yahvé para elegir al rey. Entonces dieron la espalda a Dios y no contó ese rey ni la nación con la bendición de Yahvé. Que eso fue un gran error, porque tenían el privilegio de tener a Yahvé, el Dios creador, con ellos, y no aprovecharon ese gran privilegio, ¿no? Entonces, claro, pues no contó con la bendición de Yahvé el rey Saúl y no acabó muy bien. Entonces le sucedió, ahora sí, el rey David, un rey que lo escogió el propio Dios Yahvé y que fue ungido por el profeta Samuel, como se hacía tradicionalmente, con aceite de oliva, y fue ungido y fue seleccionado. Entonces fue un rey para la nación de Israel que fue escogido por Yahvé Dios. Entonces vemos cómo la institución real cuenta con el apoyo, con la aprobación y con la bendición de nuestro Dios creador. Luego entonces no es una institución mala, ni es que cuesta muchos recursos, ni en fin, no hay argumentos para decir eso. El pueblo de Israel quería un rey para imitar a los pueblos de alrededor que eran paganos. Entonces, bueno, no hubiera pasado nada, lo que pasa que no contaron con Yahvé eligiendo a Saúl, y ese fue el error que cometió Israel, pero luego se subsanó y se eligió a David, de cuya descendencia davídica proviene luego pues su hijo Salomón, ¿no? Su hijo Natán, y desciende Yahshua el Mesías, el Hijo de Dios, nada más y nada menos. Luego, para nada, la institución real es una institución desfasada, ¿no? Por otro lado, el Reino de España siempre, a lo largo de la historia, siempre ha sido un reino. Siempre ha sido un reino tradicionalmente, con valores tradicionales, que ha dado siempre esplendor y brillantez a nuestra nación, a lo largo de la historia, ¿no? Como se dice siempre, qué mejor embajador tiene España que el propio rey de España, ¿no? España siempre ha sido un reino. En 1469 se unieron en santo matrimonio la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón, dando lugar luego posteriormente al reino de España, agrupando las distintas provincias y territorios, ¿no? De la península ibérica, que había que liberar de la invasión de los árabes musulmanes. Había que recuperar todo el territorio que los árabes musulmanes habían usurpado desde el año 711, que se establecieron en la península ibérica, ¿no? Anteriormente al reino de España estaban los reinos territoriales, por ejemplo el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de León, y así pues había otros reinos y territorios
aquí en España. Es decir, que siempre había reino. Y luego anteriormente estaba el reino visigodo en España, con muchos reyes visigodos que hubo, ¿no? Muy famosos en la historia de España. Es decir, que si miramos las páginas de la historia, España siempre ha sido un reino. ¿Por qué? ¿Para qué? Íbamos a ser nosotros una republiqueta barata bananera de una esquina del mapa que no pinta nada y que no tiene ni tradición, ni historia, ni esencia, ni nada. O que le han importado, que le han llevado allí la cultura, la lengua extranjera de otro sitio y todo. Los hispanoamericanos deben de sentirse también monárquicos, porque bueno, formamos parte del mismo país. Esto son fronteras artificiales, es una conspiración del imperio angloamericano, todo esto de la división, ¿no? Cómo se ha troceado toda Hispanoamérica y quieren seguir troceando. Ahora con los movimientos indigenistas, todo eso, el mismo rollo que para destruir pues la hispanidad, ¿no? El imperio español. Y siguen también aquí en España con estas divisiones de las comunidades autónomas y tal. El caso es dividir y dividir y secesionar para disolver, para romper en mil pedazos lo que es lo que había sido y lo que es nuestro imperio, ¿no? Nuestra civilización, nuestro reino, el reino de España y la hispanidad. Y como digo, los hispanoamericanos también se tienen que sentir monárquicos, porque son españoles, son los españoles de América y los españoles de Europa, de aquí de la península ibérica, somos los mismos. Estamos mezclados y es la misma cultura, la misma lengua, la misma creencia espiritual de Tierra Santa, la misma fe, ¿no? En fin, somos la misma familia, ¿no? Y tenemos afortunadamente nuestra institución real que como tal cuenta con la aprobación y la bendición de Dios, nuestro Creador. Otra cosa, otro tema es distinto si son los Borbones la familia, la casa, o sea, otro debate sería si sería la casa real adecuada, ideal para ser los reyes en España, ¿no? Se dice que con los Borbones, pues en los últimos siglos se fue dilapidando todo el territorio del Imperio Español. Se fue perdiendo y se fue dilapidando, perdiendo tontamente todo por la conspiración de las sociedades secretas masónicas, que son las que han atacado y han disuelto, porque militarmente las potencias europeas, Británica, Francia, no podían acabar, militarmente no podían contra el Imperio Español. Y entonces pues se inventaron la leyenda negra y por la puerta de atrás, por las cavernas, por los conductos subterráneos, a oscuras, haciendo tramas y conspiraciones a través de las sociedades secretas, pues se fue trabajando todos al unísono para derribar al Imperio Español, que era el imperio que llevó los verdaderos valores cristianos y de la cultura griega y romana, del derecho romano, de la sabiduría griega y de la fe de Tierra Santa que lo llevó como civilización hacia América, en un empeño siempre de reconstrucción y de ayuda y en fin, de civilizar y de integrar a los indios que había en aquella época, no mediante masacres ni mediante genocidios ni nada de eso. Eso es lo contrario del legado del Imperio Español. Por sus hechos los conoceréis, y conocimos cómo se comportó el Imperio Británico y otros imperios y cómo se comportó el Imperio Español, evangelizando siempre pues todas las tierras en América, ¿no? Y bueno, entonces decíamos que otro tema es que casa real puede ser la adecuada. Parece que los Borbones pues que siempre han estado un poco en la onda de una casa real un poco afrancesada, europeísta, que siempre ha sintonizado, bueno, y tiene familia con la casa real británica,
de seguido del Imperio Angloamericano, en fin, entonces la Casa Real Española actualmente no se mueve en unos parámetros de cuando se movía antaño, en los siglos pasados, sino que nosotros formábamos otra cultura, otro imperio diferente. Entonces habría dos posibilidades: o bien los Borbones rompen con esa línea de angloamericana y europeísta, incluso masónica y globalista, rompen con todo eso y se centran en la hispanidad, en España y en la hispanidad y en nuestra esencia. O bien otra alternativa sería recurrir a otras casas reales, o sea, que realmente miren por los intereses nuestros de España y de la hispanidad, y recomponer pues nuestro legado, ¿no? Y nuestra historia, nuestra esencia. O bien se buscan casas reales alternativas. Las antiguas eran la casa de Trastámara, luego la casa de Austria, que tuvieron un mejor comportamiento en general que los Borbones, que fue cuando se fue dilapidando todo el imperio, víctimas de las maquinaciones y estafas de las sociedades secretas, sirviendo al imperio angloamericano, en fin, un desastre, ¿no? Y esas dos alternativas, o la realeza española mira hacia la hispanidad, o a la larga puede haber otra casa real que sea más adecuada, más hispana, que mire para la hispanidad y para España, tenemos que olvidarnos, tenemos que dejarnos de Bruselas, de la Unión Europea, que es un marco donde no tenemos nada que ver allí, y del imperio angloamericano. Todo esto sirve al imperio angloamericano. Igual que esta guerra que se disputa ahora de Ucrania, esto al final, la síntesis de eso es: ¿quién quiere controlar Ucrania? ¿Quién quiere tener influencia sobre Ucrania? ¿Rusia o Reino Unido y Estados Unidos? ¿Quién va a tener esa influencia sobre Ucrania? Eso es lo que se está decidiendo en Ucrania ahora. Entonces nosotros no tenemos que estar en esos parámetros de la OTAN ni de la Unión Europea, no tenemos que estar ni con Rusia ni con la OTAN, ni con Estados Unidos ni con Reino Unido, que nosotros somos otra cultura. Nosotros tenemos otra historia, otro destino. Y tenemos que rehacer lo mal que se ha deshecho, que la hispanidad ha sido víctima de las maquinaciones, de la destrucción que ha llevado a cabo pues toda la leyenda negra y el imperio angloamericano y europeísta. Tenemos que recomponernos y seguir hacia adelante. Puede quedar poco tiempo, porque ya estamos en el apocalipsis, y claro, sobre el imperio angloamericano y este globalismo que se está montando, el sistema el reinado del anticristo. Por eso el imperio español no interesaba, que era un imperio evangelizador, integrador, culturizador, constructor, integrador. Puede que no haya mucho tiempo, pero nosotros tenemos que seguir en nuestra línea, en nuestras coordenadas, en nuestro rumbo, siguiendo nuestro rumbo de la hispanidad. Porque al final va a haber un juicio sobre las naciones por parte de Yahvé, y va a juzgar a las naciones, no solo a los individuos, a los seres humanos, a las personas, sino también a las naciones. ¿Qué comportamiento, qué conductas han hecho a lo largo de la historia? Por sus hechos los conoceréis. Y de ahí no van a salir muy bien parados. El imperio angloamericano, con todo el rastro de genocidios que ha ido dejando a lo largo de la historia, y de masacres y de manipulación, porque es que manipula y somete a los pueblos. Bueno, llevan manipulando, sometiendo toda Hispanoamérica, por Asia, por África, por todas partes. Y en eso, aunque aparentemente el imperio angloamericano domina el mundo,
Pero claro, es el soporte para el mundo del anticristo. Nosotros no tenemos que subirnos ahí a la facción de los malos. ¿Entendéis? No tenemos que subirnos a la facción de los malos. Nosotros tenemos que seguir en nuestra línea. Con Yahvé, con Dios y con la hispanidad. El Reino de España o el Imperio Español, como lo quiera llamar, con la hispanidad. Y ahí vamos a tener siempre la ayuda y la bendición de nuestro Dios Yahvé. Ahora, si te alineas con los malos, con los que siempre han hecho las masacres, los genocidios, la manipulación de los pueblos, el exterminio, que siempre han saqueado a los pueblos, robado, engañado, mintiendo, pues te alineas con los malos. Y con Rusia, pues por supuesto, tampoco, con ese tipo de países tampoco tenemos nada que ver en la hispanidad. Bueno amigos, muy interesante este tema. Hasta otro momento.